Como habíamos anunciado, vamos a considerar ahora el Nuevo Testamento. As we announced, we will consider the New Testament. Y alguien me comentaba, ¿cómo solo 3 puntos para el Antiguo, que es más extenso, y el resto de los 4 van en el Nuevo Testamento, que es más reducido? And someone asked, why 3 topics to cover from the Old Testament and then the rest from the New, since the Old is more expanded than the New? Bueno, esto es simplemente una síntesis, And well, this is simply a synthesis. porque solo del Antiguo Testamento tenemos 50 principios para la familia. Because we have 50 principles from the Old Testament. Pero vamos a considerar, como hemos considerado, solo una síntesis. But we will ¿sí? consider a summary. Es muy importante en el Nuevo Testamento It's very important to que look tenemos una oración at. In the New Testament, we find a prayer dedicada a la familia. dedicated to the family. Una oración que pronunció el apóstol Pablo. A prayer that the Apostle Paul pronounced. Y la encontramos en Efesios capítulo 3. And we find it in Ephesians chapter 3. Y la introducción dice así: And the introduction says as follows. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Efesios 3, versículos 14, 15 y 16. So for this reason I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named. I pray that he may grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with power in the inner man through his Spirit. Esta es la primera parte de esta oración que hizo el apóstol Pablo, y la vamos a analizar hasta el amén. This is the first half of the prayer that the Apostle Paul prays. Y llegaremos hasta el amén, hasta que él cierra la oración. And we will continue all the way to we reach the final Amen. Sin embargo, es muy importante la presencia de la divinidad en este contexto. And the presence of divinity, of the deity, is very important Aquí here. se nos dice que él se inclina, se dobla sus rodillas Here we see that he kneels ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. before the Father of our Lord Jesus De él Christ. toma nombre, And he has his name. el nombre de la familia en los cielos y la familia en la tierra. And the name that he derives from the family in heaven and the family on earth. Cada uno de nosotros tiene un nombre And each one of us has a name. y también tiene la segunda parte que demuestra su linaje. And the second part that speaks of lineage. Aquí en Estados Unidos tienen problemas con mi apellido. And here we have, here in the States, we have problems with my last name. Por ejemplo, yo me llamo Orce, es el apellido de mi padre. For example, my last name, Orce, is my father's last Y name. Sotomayor es por mi madre. And Sotomayor is my mother's last Entonces name. ellos creen que Orce es mi nombre intermedio. And so they think that that is my middle name. Y Sotomayor es el de familia. And that Sotomayor is actually my O last sea, name. cada uno de nosotros tiene una identidad basada en el nombre. And so each one of us has an identity based on our name. Y esto es muy importante en las Sagradas Escrituras. And this is very important in the Holy Scriptures. Nosotros hablamos en el Antiguo Testamento del elemento de la genealogía, que implicaba la trascendencia. Because in the Old Testament we look at genealogy, and that implies a transcendence. En el Nuevo Testamento el nombre se identifica con la identidad. In the New Testament, a name is identified with identity. Y tenemos tanto a Cristo And we have Jesus y tenemos al Espíritu. and the Spirit. La divinidad está envuelta, debería estar envuelta en la identidad de la familia. And the Godhead should be involved with the family. Y la pregunta es, ¿con quién nos identificamos nosotros? And the question is, whom do we identify with? Quizá cuando han dado estudios bíblicos o han hecho obra misionera, Perhaps when you have given Bible studies or hay gente que dice, bueno, mis padres me enseñaron así. have engaged with some missionary work, you may have said, my parents taught me so. Y la gente dice, bueno, esa es la fe de mi familia. Or they say that is my family's faith.
Es decir, hay una correlación directa entre quiénes somos con lo que creemos. There is a direct correlation between who we are and what we believe. Y nosotros tenemos que tener claro que nuestra identidad como una familia adventista del movimiento de reforma And we need to understand that our identity as an Adventist family, Reform movement, debe ser absolutamente transparente y clara como el mensaje de nuestra identidad. must be absolutely transparently clear as the message of our identity. Porque aquí se nos dice que la familia en los cielos tiene el mismo nombre que la familia en la tierra. Because the family in heaven has the same name as our family ¿Y on cuáles earth. son los nombres? What are those names? La del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el nombre. The Father, the Son, and the Holy Ghost. Es That is the name. es la deidad completa. That is the Godhead, Lo tenemos. complete, fulfilled in us. I'm Pero sorry, ¿lo we have tenemos it. nosotros? But do we have it? ¿Es parte de nuestra identidad? Is it part of our identity? Esta es la petición de Pablo. That is the appeal that Paul has. Y lo tenemos en la epístola de los Efesios. And we have this in the epistle of the Ephesians. Y él nos explica por qué esta identidad es tan importante. And he asks, or he explains why this identity is so important. Porque la identidad genera riqueza y poder. Because identity generates richness and power. Hermanos, estas son las dos palabras más deseadas por la humanidad. And these two words, wealth and power, are the most desired by humanity. Es un binomio básico de la sociedad del siglo XXI. This binomial is the basic binomial that is desired and coveted by the 21st century. Riqueza y poder. Wealth and power. Aquí lo tenemos. And we have it here. ¿Qué identidad genera en nosotros estos dos elementos? And what identity generates these Dice, feelings in us? riquezas de su gloria Richness of his glory. y el poder en el hombre interior. And the power in the inner man Porque se nos dice que son las riquezas de su gloria because it says here that they are riches of his glory y el poder que él genera en nuestro interior por el Espíritu. with the power in the inner man through his spirit. Así que de las riquezas que estamos hablando, So of the riches that we are speaking of, no es una cuenta bancaria con 6 cifras. we're not looking at a six-figure bank account, Se está hablando de riquezas de gloria. but we are looking at riches of glory. Y gloria es el término en griego usado aquí que significa la mayor excelencia espiritual. And the Greek term used here speaks of that excellence, spiritual excellence. Gloria es greater. el término para explicar el clímax, el sumus del alcance de Dios. Glory articulates that summit that reaches the highest peak of the knowledge of God. Así que Dios desea que tengamos su nombre And so God wishes for us to have his para que name, alcancemos la cima, el cúmulo de todo lo que Él está dispuesto a darnos. so we can reach the apex of everything he is willing to give. Y para eso tomamos su nombre. And that is why we take his name. Pero eso no es todo. That's not all. No es solamente un acto formal, It's not only a formal act, sino que dice fortalecidos con poder en el hombre interior. but it says to be strengthened with the inner man. El poder del que se nos habla no es opresivo o submisivo, With power in the inner man is not an oppressive or submissive power, sino que es un poder del interior que se expresa hacia el exterior. but it is a power from the interior that expresses outwardly to the exterior. Como padres, As parents, como pareja, as couples, como cónyuges, as partners, como miembros de iglesia, as members. of tenemos church. que tener ese nombre. We have to own that name. Debe ser parte de nosotros. It must be inherently ours. Yo me alegré mucho cuando entendí lo que significa Raquel. And I was delighted when I found out what Raquel means. Ese es mi nombre. That's my name. Aquí hay varias. There are several Tenemos la Raquel. hermana también. Raquel significa oveja. Raquel means sheep. A mí me encanta ese nombre. Lamb? Sí. Lamb. Lamb. No sheep, no. Lamb. No, es oveja, no Lamb. cordero, oveja.
Sheep. Sheep, Sheep, okay. sheep, Gracias. sheep. Sheep. Y a mí me encanta ese nombre. And I love that name. Cuando antes de que yo naciera, mis padres discutían qué iba a ser, niño o niña, porque yo nací en el 64, pues no había manera de saber el género por anticipado. Before my birth, they were guessing at what I was going to be, boy or girl. There Me- was no way of telling in 1964. Entonces, mi madre absolutamente es un niño. And my mother was convinced that I was a boy. Y hacían cálculos de los nombres. And they were looking for names. Y mi padre dijo un día, And my father said, va a ser una niña it's going to be a girl. y se llamará Raquel. And her name will be Raquel. Y se terminó la discusión. And that was the end of that. Y fue lo que pasó. And it was as it happened. Entonces, hermano, nuestra identidad So our identity nos la dan. is given. Yo no elegí mi nombre, a mí me lo pusieron. I didn't choose my name. It Tengo was los given. apellidos porque son mis padres. And I have those last names, those surnames, because they belong to my parents. Pero recuerden que la Biblia nos habla del segundo nacimiento. But remember that the Bible speaks to us of that rebirth, Todos hemos nacido de la carne, because we have all been born to the flesh. todos los que estamos aquí. We all that are here. Pero se nos dice que tenemos que nacer del Espíritu. But we are told that we must be born of the Spirit. ¿Tenemos nuestra identidad del Espíritu? Have we the identity, the spiritual Tenemos identity? al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ese es el nombre, esa es la identidad nuestra ahora. That Father, Son, and Holy Ghost, that is our new identity, our new name. Eso tiene que ser una realización en el momento en que se conforma la familia. And this must be a fulfillment when the family is composed. Y por eso es la primera parte de la oración de Pablo. And this is the first part of Paul's prayer. Esa identidad nos permite alcanzar el clímax de la espiritualidad con el poder de Dios desde el interior. This identity allows us to reach that summit with the power of the Holy Spirit. Sigamos con la oración. Y Let us vamos con el continue. quinto punto, With prayer. That que is es the la fifth point. empatía. And that is empathy. El siglo XXI The 21st century es una sociedad sin empatía en el 75% de la población del mundo occidental. is a society that lacks empathy. We're talking about a 25% of the Western world. 75%. 75% of the Western Es un world. problema la empatía. Empathy is a problem. La empatía es la capacidad de poder identificarse con el otro individuo. Empathy is the ability to focus and identify with another individual, Con los sufrimientos, el dolor o la alegría del otro. with the sufferings, with the pain or joy of someone else. En el mundo occidental, que somos una sociedad hedonista, In the Western world, which is predominantly a hedonist society quiere decir busca el placer propio y el bienestar propio. that seeks pleasure and fulfillment of self, Si otros sufren, if others suffer, es mejor ignorarlo, pasarlo por alto. it's better to ignore them. Y si le va muy bien a los otros, And if they do well, entonces eso genera envidia, then that generates envy, pero no una empatía constructiva. but not a constructive empathy. Y esto es algo que debemos establecer en nuestros And hogares. this is something that we must establish in our homes. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos ternura. We must teach tenderness. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos perdón. We must teach our children forgiveness. Tenemos que enseñarles a comunicar afecto. We must teach them to communicate affection. Eso no solo a ellos los cura, Not only does it heal them, sino que eso se transfiere generacionalmente. this transfers from generation to generation. ¿Cuál es la característica de los narcisistas o los psicópatas? What is the characteristic of a narcissist or a psychopath? Ellos no tienen empatía. They lack empathy. Ellos pueden despedazar a una persona en pedazos y lo tienen en su carro y cuando lo descubren, pues no le pasa nada. They can dismember a body and keep it in their trunk of the car, and when someone finds out, nothing happened. It's like O sea, as ellos if no nothing tienen ni remordimiento happened. siquiera. There's no remorse. ¿Y por qué lo hiciste? ¿Era necesario? So why did you do it? It was needed. Y no vamos a elaborar más sobre esto. And we're not going to elaborate on Ahora, this.
nosotros sembramos ese sentido de afecto y sensibilidad en nuestros hijos. But we sow this feeling of affection and sensitivity in our children. La forma en que los tratamos, ellos tratan. The way that we treat them, they will treat. They will learn how to treat. La forma en que nosotros somos capaces de dialogar, How we are able to dialogue, la forma en que resolvemos conflictos, the way that we resolve conflicts. es un punto de partida para su solución de conflictos. These are starting points for their own conflict resolution. Hay familias que no hablan de problemas. Because there are families that don't speak of problems. Hay otros que gritan los problemas. There are others that shout problems. Y hay otros And others que culpabilizan los problemas. that blame a source of Y the otros problem. excusan los problemas. Others that excuse problems. Y hay muchas más modalidades. And there are many other modalities. Esos elementos forman la dinámica de nuestra familia y obviamente la formación de nuestros hijos. And these elements shape our family dynamics and also the way we rear our children. Nuestro punto quinto lo encontramos en la oración que hemos mencionado de Efesios 3. And the fifth point we find in the prayer that we've referenced in Ephesians chapter 3. Y vamos a leer versículos 17, 18 y la primera parte del 19. And now we're considering 17, 18, and the first part of 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. And that the Messiah may dwell in your hearts through faith. I pray that you, being rooted and firmly established in love, may be able to comprehend with all the saints what is the length and width and height and depth of God's love. Hay algo que como familia, como padres, tenemos que comprender. There are some things that we must understand as parents. Es que todos hemos sido criados de una manera específica. And it is that we have all been raised in a specific manner. Procedemos de culturas y costumbres variadas. And we come from a variety of the customs and cultures. Yo siempre doy este ejemplo con mi esposo. And I always give this example with my husband. Nosotros somos de dos extremos en Europa. That we come from two polar opposites in Europe. Yo nací en España, él nació en Bulgaria. I was born in Spain, he in Bulgaria. La forma en que él dice sí o yo digo no es diferente. The way in which he expresses yes and I express no are different. Eso es algo muy básico, And that is something that's very pero se lo basic, explico. but it explains itself. En la cultura búlgara, In Bulgarian culture, cuando tú dices sí, when you say yes, cuando tú asientas con la cabeza, when you are assenting in an agreement with a nodding of the head, significa... ¿Qué significa? what does that mean? When you're nodding. Significa no. In Bulgaria, Sí. it means no. Si yo delante de ustedes hago así, If I stand before you and I'm doing this, ¿ustedes qué entienden? what do you understand? No muy de acuerdo, ¿cierto? You understand a so-so of No, agreement. en Bulgaria están diciendo excelente, sí, But sí, sí. In Bulgaria, they're agreeing, they're consenting. Yes, yes, yes. Entonces, sí me están entendiendo. So you understand Es decir, la forma de decir sí o no es diferente. that even in expressing yes and no, Es algo muy there are básico, differences. pero es fundamental en una dinámica de existencia, el sí Basic y el yet no. fundamental to a coexistence. Entonces, esos elementos de intercorrelación And so those interconnected elements deben ser conocidos must be well known y debemos comprenderlos. and must be understood. Algo básico en las relaciones humanas es el nivel de comprensión. That is something that's very basic in human Y es una relations. modalidad práctica de la empatía. The ability to comprehend, which is also inherent of the ability to empathize. Y somos enriquecidos por la diversidad, We are absolutamente. enriched by diversity. Pero Absolutely. estamos dispuestos a asumir el esfuerzo que requiere la But- combinación. Are we willing to
go through that effort that is required and exacted by those combinations. Cuando con mi esposo nos conocimos, When I met my husband, nosotros establecimos una relación en un lenguaje que no era el de ninguno de nosotros. we established a relationship in a language that was neither mine or his. Nosotros hablamos en alemán. We spoke in German. No es mi lengua madre ni es su lengua It madre. is not my mother tongue, nor Entonces, his. hay muchos matices que uno pues lo quiere decir en su lengua. And there are so many nuances that we wish to express in our own tongue. Pero bueno, eso no era posible porque no, It was impossible. había que adaptarlo a lo que se daba. We had to adapt it to what Entonces, was available. ese nivel de comprensión y de asimilación So that level of comprehension and assimilation es fundamental en el desarrollo empático en una relación humana. is fundamental to a developed to an empathized development in a human relationship. Y hay dos elementos que aquí se nos dice que son el fundamento de la empatía. And we find here two elements that are the foundational for empathy. Y se nos habla de dos, We speak of two: fe y amor. faith and love. Y esto es real, This is real porque la fe nos permite asumir because faith allows us to ni siquiera lo que percibimos, even take ownership of those things that don't belong to us, pero que sí esperamos. that we perceive but we hope for. Y el matrimonio es un acto de fe, And matrimony is an act of faith porque hermanos, a ver, uno se casa because y hace, bueno, estudio de personalidad, comparación de comportamientos, etcétera, etcétera. there are many studies of personalities, of behaviors, etc., etc. Y uno analiza todas estas cosas. And you may analyze all these Y uno things llega a la conclusión, bueno, 75%, 80%, etcétera. and arrive at a conclusion of a 75% or 80% of agreeability. Pero uno lo hace por fe, But you do it by faith. ¿sí? Y lo pone en las manos de Dios, si uno ya ha hecho todo lo que debe. You take the first step by faith and then you place everything else in God's hands. Por ejemplo, nosotros nos casamos Because in our case, we were married y yo me fui a Suecia con mi esposo. and I left for Sweden with my husband. Yo nunca había estado en Suecia. I had never been in Sweden. No sabía en qué casa iba a vivir, I didn't know where I was going to live. cómo iba a ser. I didn't know how it was going to be. Cero perspectivas. Zero perspectives. Por eso yo me traje mis ollas, mis platos, mis mantas, mis sábanas, todas las That is cosas. why I packed the pots and I packed the covers and the bedspread. Todo lo que cabía en el carro. Everything that I could fit in the car. Y mi esposo me dijo, pero Raquel, nosotros tenemos mantas en la misión y platos y ollas, todas las cosas And en la my husband misión. said, well, Raquel, but we have pots, we have all these things, all the basics in the mission. Y yo le dije, déjame llevarlo, por favor, yo lo necesito. And I said, let me take it, please. I need it. Yo quiero estar segura que están. I want to make sure that what I'm taking will be available to me. Entonces, él tuvo ese nivel de comprensión conmigo. And so he had that level of understanding with me. Después, cuando nos mudamos a Hungría, And then when we moved to Hungary, yo me mudé con las plantas. I took my plants with me. Y pasamos por 4 fronteras, And porque fuimos por tierra. we went across 4 different borders. Y los que revisaban decían, oiga, esto, cactus, esto And they were- es verdadero. And at the borders, they would say, well, you're bringing cactus, you're bringing different plants. No, pero él decía, no, es que mi esposa quiere las plantas. And my husband would say, well, my wife wants to bring her plants. Bien, a ver, cada uno de nosotros tenemos ciertas necesidades So que very well. nos satisfacen, que nos hacen felices. We all have necessities. We have needs that are met by things that make us Ah, happy. Una demostración clara de empatía, And a clear demonstration of empathy y eso es aplicable a todos los miembros de nuestra familia, that is applicable to all members of our family es considerar la tipología de ese individuo. is considering the typology of the individual. Y eso permite un estudio específico también de ese individuo. And this allows for a more focused study of the individual. Y el fundamento es el amor que uno tiene hacia ese otro cónyuge o hijos. And the foundation is the love that you feel for that partner or your children. Y cuando la fe habita y el amor se cimienta, como nos dice la oración, And when there is faith and love is grounded,
entonces entramos en un nivel de comprensión y de conocimiento. we enter into a level of comprehension and knowledge. Y después cuando nos mudamos otra vez de Hungría a Alemania, Moving back from Hungary to Germany, mi esposo ya dijo, esta parte ya la he dejado para que pongan las plantas. my husband already knew. I've left space for your plants. Entonces ya estaba aceptado como un hecho que las plantas vienen. It was a known fact that the plants were coming along. Es un ejemplo muy elemental, Now, I'm giving you a very basic example, pero es solo para demostrar but it's only to denote que nosotros necesitamos para una convivencia saludable that in order to have an agreeable coexistence, tenemos que ser empáticos en nuestra dinámica de that existencia. we must be empathetic in the dynamics of our existence. Y es claramente expuesto en esta parte de la oración. And this is clearly expounded on the prayer. Vayamos a nuestro próximo punto, Let us cover our next point of focus. es el número 6, And this is number 6. y es el sentido de vinculación. And it implies a link. En Efesios 3, del 19 al 20, And we're reading verses 19 through 20. Leemos lo siguiente, Ephesians 3, 19 al 20. 19 and 20. Para que seáis llenos de toda plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. And to know the Messiah's love that surpasses knowledge, so you may be filled with all the fullness of God. Now to him who is able to do above and beyond all that we ask or think, according to the power that works in us. El objetivo es la plenitud de Dios. The objective is the fullness of God. Ese es un logro que como individuo, como familia y como iglesia debe estar presente. This is an achievement that it must be as an objective that is reached by the family, by the individual, and by those that are present. Es una tridimensionalidad creciente. There is a three-dimensionality that is growing. Es decir, individualmente, Personally, porque asumimos la identidad de Dios, individually, because we're assuming the identity of God, la fundamentamos en fe y en amor, we ground it in faith and love, disponemos de esa segunda gran parte de los mandamientos, que es el amor al prójimo, and we place that large portion of the Ten Commandments, which is love of neighbor, juntamente con nuestro crecimiento comunitario. right along with our communal growth. Porque lo que somos, Because what we are nosotros lo transferimos, ya lo hemos considerado. is what we transfer, that we've already considered this. Pero el objetivo de Dios en su extensión como identidad en nosotros But God's objective as an extension of his identity in us es hacer más de lo que nosotros nos imaginamos o pedimos. is to do more and go beyond of that which we ask Generalmente somos muy limitados en nuestra percepción. or even imagine, because our perception is rather limited. Y como estamos limitados entre tiempo, espacio y materia, And since we are limited and constrained to time, space, and matter, pues consideramos que es así. we consider it is so. Pero Dios dice que Él puede hacer más de lo que siquiera nosotros somos capaces de imaginar. God is able to do and work beyond what we are able to imagine. El versículo nos dice, hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. And the verse tells us that he is able to do above and beyond all that we ask or think. Porque generalmente nosotros pedimos en el contexto de lo que entendemos. Because generally we ask in the context that we understand. Y eso es interesante, And that's interesting. porque si recuerdan un caso de la Biblia de Caleb, Because if you remember in Caleb's case, cuando una hija suya se casó, when one of his daughters was married, está descrito en el libro de Josué, we find this in the book of Joshua, y él entregó la dote a la hija, and he gave the dowry to his daughter. y bueno, se casaron y ellos ya se iban. And so they were married, they were already leaving.
Y entonces el esposo le dice a la hija de Caleb, And the husband speaks to his wife, Caleb's daughter. bueno, tu Caleb's padre te ha dado daughter. todas estas tierras, Your father has given you all these lands, pero no hay agua. but there's no water. Tienes que pedirle la otra parte de la tierra porque ahí es donde están las fuentes de las aguas. You have to ask for that other part because that's where the springs are found. Entonces la hija se regresa y va con el padre. So the daughter returns to the father. Es muy interesante esa historia, léanla en Jueces, story is very en interesting. Josué, perdón. Read it in the book of Joshua. Y entonces ella le dice, And she tells her father, Padre mío, tú me has dado tierras, My father, you've given me lands, pero puedes darme esa otra donde están las fuentes de aguas. but can you give me that other land in which the springs are found? Y el padre Caleb le dice, claro que sí, And hija Caleb mía, con says, mucho gusto. Of course, my daughter. Y después Gladly. ellos se fueron y tomaron posesión de esa tierra. So then they go and they take possession of this land. Hermanos, nosotros tenemos un proyecto para nuestros hijos, Dear brothers and sisters, we have a project for our children, pero no puede ser mi proyecto, but it cannot be my project ni nuestro proyecto. nor our project. Tiene que estar en función de esa particularidad individual. But it must be in function of that individual particularity. Desde que yo nací, mi madre me dijo, Raquel, tienes que ser médico. Ever since I was born, my mom told me, Raquel, you're going to be a physician. Todo hasta la secundaria con ese tema. And I grew up with that same topic Y sí, yo all the way estuve through high school. en balance con esa situación. And I was weighing that situation. Bueno, finalmente fue otra línea de carrera que yo la que elegí. But finally, I chose a different line Y mi madre me dijo, career. no hace mucho, to follow. tú elegiste lo que tú eres. Not long ago, my mother told me, you chose what you are. Tú no cumpliste mi sueño que yo no realicé, You didn't fulfill the dream that I didn't realize, pero sí el tuyo. but you fulfilled your own dream. Y eso es lo importante. And that is important. Hermano, nosotros no podemos pasarle a nuestros hijos los fracasos que nosotros hemos Brothers tenido. and sisters, we cannot pass off into our offspring the failures of that which we did not fulfill. Como yo no hice esto, pues tú lo tienes que hacer para que te vaya bien. This is my broken dream. I couldn't realize it. You have to. Hermanos, la plenitud del desarrollo de la divinidad en cada individuo es personalizada. The fulfillment of that realized potential is personalized. in Lo que each nosotros, individual. nuestra colaboración es que nuestros hijos puedan convertirse con el poder de Dios. Our collaboration is that our children may come to be that which God has set out for them to be. Pero no son nuestra sombra, They are not our shadow. ni tampoco es nuestra reproducción, They are neither our reproduction. porque deben ser quien Dios espera que ellos sean. They must be who God wishes them Por to eso la plenitud de la deidad be. That is why the fulfillment of the Godhead es multiforme has many different forms. y es tan abundante que ni podemos ni pedirlo ni entenderlo It adecuadamente. is so abundant that we can't ask for it, nor expect it, Pedimos o entendemos. or understand it. Así que, hermanos, vayamos más allá de lo que creemos que pueden llegar a ser, Let us go beyond what we believe that we can be, porque con Dios hay plenitud. because there is fulfillment with God. Es lo más elevado a lo que podemos llegar. It's the highest standard we can attain. Vamos a nuestro séptimo punto, And now we go to our seventh point, y es la trascendencia, and this is transcendence. que no es igual que transferencia. That is not the same as transference. Transferencia es mover algo de un lugar a otro y cambia de localización. Transference implies movement of an object from one location to another. La trascendencia es pasar de lo que es a lo que llegará a ser. Es por encima del tiempo. Transcendence goes over time from what you are to what you can become. ¿Tenemos trascendencia nosotros en nuestra vida? Have we transcendence in our lives? ¿Cómo lo podemos identificar? How can we identify this? ¿Tenemos proyecto de futuro? Do we have a futuristic project? Por ejemplo, For instance, ¿cómo nos imaginamos nuestra vida en los próximos 3 años? how do we imagine our lives in the next 3 years?
¿Cómo nos lo imaginamos en los próximos 10 años? the next 10 years. Nosotros lo dejamos en las manos de Dios, We place all in God's hands, pero sí tenemos que tener una proyección. but we must have a projection. Una proyección que va por encima del tiempo A projection that goes above time y no depende de la materia ni de las circunstancias. and does not depend on matter nor circumstance. Y esa es la conclusión de esta oración. And that is the completion of this prayer. Efesios 3:21. And we find this in Ephesians 3:21. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. To him be glory in the church and in Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. Del hoy a la eternidad. From today to eternity. Ese elemento debe englobar nuestra existencia. This element must engulf our existence. Nosotros tenemos a menudo que pensar sobre la venida de Jesús. We must often think of Christ's second coming, ¿Cómo será el encuentro? of that encounter. ¿Cómo podré yo mirar el rostro de Jesús? How will I be able to see Jesus' face, ¿Cómo será ese encuentro? his countenance? How will that meet? Eso es una trascendencia de nuestra espiritualidad. This is a transcendence of our spirituality. Aquí se nos dice And here we find que del individuo pasamos a la comunidad familiar, that from the individual we join with the familiar community, pero también la iglesia. but it also articulates the church, Eso entra en nuestro proyecto de existencia. because this enters into our existential project Es el barómetro extensivo de nuestro nivel de socialización. as a barometer, an extensive barometer of that existence. La socialización con el mismo grupo de creyentes Socializing with the fellow believers es fundamental hoy is fundamental today para la eternidad mañana. for tomorrow's eternity. Por lo tanto, nosotros tenemos que vincular nuestra realidad con la mancomunidad. Hence, we must realize our singularity with the fellowship, Y obviamente introducir a nuestros hijos como parte. introducing our children into this fellowship Si vimos a Isaías como un ejemplo en el Antiguo, of a partnership. If we saw Isaiah as an example in the Old Testament, tenemos otra pareja y este es Zacarías y Elizabeth. and we have another couple that we find in Zechariah and Elizabeth, Y tuvieron un hijo, Juan, and they had a son. cuyo nombre significa Jehová es favorable. They named him John, and his name means Jehovah is favorable. Es un nombre hermoso. It's a wonderful name. Pero veamos a esta pareja. But let's consider this couple. El esposo era sacerdote, The husband was a priest. era de la línea arónica porque no era solo un levita, él estaba dentro, podía entrar en el lugar santo. He was not only a Levite, but he was his ascendancy was from Aaron. Él se llamaba Zacarías His name was Zechariah, y su esposa and his wife era también de linaje sacerdotal porque era de las hijas de Aarón. was also from this priestly lineage, because she was a descendant of Aaron. Así que ambos And both estaban directamente involucrados en la práctica del servicio a Dios. were directly linked and practiced that religious expression of serving the Es muy Lord. interesante la descripción porque se dice, ambos eran justos delante de Dios The description is marvelous because both were righteous y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. in God's sight, living without blame according to all commands. Pero no tenían hijo But they didn't have a son. They had no porque children. Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Because Elizabeth could not conceive, and both of them were well along in years. Así que primero se nos habla de lo que ellos eran. So we first understand who they were. La Biblia nos los presenta con identidad. The Bible presents this to us with identity. ¿De dónde vienen? Where they come from, ¿Qué hacen?
what they do y cuál es la situación en la que están. and what is the situation in which Tenemos they find todo el themselves. análisis de la familia. We have a complete analysis of the Y family. después se nos dice, pero no tenían hijos. And then we read, they had no children. Y además ella era anciana. And she was well Así along in her que years. teóricamente sin esperanza. Theoretically hopeless. Pero Dios viene But God comes along, y manda un ángel a Gabriel sends the angel Gabriel, y habla con Zacarías. and he speaks to Zechariah, Y le dice algo muy interesante. saying something very interesting. En Lucas 1 del 13 al 17. And we find this in Luke 1, 13 through 17. Tu oración ha sido oída. Your prayer has been heard. Hermanos, ellos oraban por tener un hijo. Brethren, they prayed to have a son. Hermano, ya eran ancianos ellos. They were elderly, Y seguían orando. and they continued ¿Qué praying. qué hemos visto en la oración? What have we seen in prayer? Que Dios da a la plenitud de lo que uno ni siquiera puede comprender. That God gives to an exact fulfillment that we cannot even comprehend. Y el ángel se lo dice. And the angel is clear. Tu oración ha sido oída. Your prayer has been heard. Y ahora tu mujer, dice, te dará a luz un hijo. And your wife will bear you a son. Y le dice, y lo vas a llamar Juan. And you will name him John. Y tendrás gozo y alegría. 14, there will be joy and delight, Y muchos se regocijarán de su nacimiento, and many will rejoice at his birth. porque será grande delante de Dios. For he will be great in the sight of the Lord. Dios tenía un propósito para esta familia. God had a purpose for this family. Ellos no lo sabían, They did not know que su hijo iba a ser el precursor de Jesús. that their son would be the precursor of Jesus Christ. Iba a preparar el camino, iba a introducirlo a Jesús mismo. That he would prepare the way. He would introduce Jesus himself. Ellos oraban por un hijo, They prayed for a son pero sin grandes expectativas. without such great expectations. Pero Dios hizo más de lo que ellos ni siquiera podían imaginarse. But God did above that which they could not even imagine. Y se nos dice, y tendrás gozo y alegría. And it says here that you will have joy and delight. Así que ellos estaban tristes. They were sad. Estaban tristes porque no tenían un They hijo. were sad because they didn't have children. Pero Dios le dijo, ahora sí vas a tener gozo y alegría. But then God said, Y no solo tú, you sino will- que Él alegrará también a muchos. you will have joy and delight, because not only you, but he will delight many. Hermanos, cuando no sabemos qué hacer, When we don't know what to do, hay una cosa que siempre podemos hacer there is something that we can always do, y que jamás es inadvertida. and that it never goes inadvertently, Pueden pasar años, because years can go by. puede no haber esperanza. There can be no hope. Y Dios dice, he escuchado tu oración. And then God says, I have heard your prayer. Hermanos, cuando no sabemos qué hacer When we don't know what to do con nuestro cónyuge, with our partner, con nuestros hijos with our children, o con nuestra familia en general, or with our family in general, hay que orar we must pray y perseverar en el servicio a Dios. and persevere in service to the Lord. Estaremos tristes, We may be sad, muy tristes. very sad. Zacarías y Elizabeth estaban tristes, por eso Dios le dice, vas a tener gozo y alegría al final. Zechariah and his wife were sad. That is why the Lord tells them, you will finally have joy and delight in your life. Porque ellos oraban por tener un hijo. Because they would pray to have a son. Pero Dios decidía cuándo era el tiempo. But God was the one who decided when that time would come. Ellos habían leído seguro el libro de Malaquías. And I'm sure they probably read out of the book of Malachi. Él era un sacerdote. Also a priest. Y ahí está la profecía de Juan. And here we find John's prophecy. ¿Y cómo ellos iban a imaginar que ese iba a ser su hijo? And how would they imagine that O this sea, no. would be their son? Hermanos, Dios se lo dio. God gave them their Hermanos, lo que parece imposible es absolutamente accesible para Dios. son. With what appears as an impossibility is an absolute possibility for Por us. eso, el primero que se rinde, pierde. So the first person to throw in the towel is the one who loses.
Hermano, con Dios no somos perdedores. We are not losers in the sight of the Porque Lord. Dios nos tolera hasta este momento a nosotros. Because He has tolerated us up until this moment. Yo tengo 58 años. I am 58. Y le digo al Señor, gracias porque me has conservado hasta aquí. Tienes paciencia conmigo. And I say thank you because you've kept me along up until now. You are patient with me. Entonces, hermanos, ese sentido de proyectar la oración y la súplica del futuro So that manner of projecting prayer and supplication debe ser una constante. must be a constant. No podemos rendirnos, We cannot be overwhelmed, porque Dios no se ha rendido con and nosotros. we cannot give up because God has not given up. Y eso da motivación, esperanza a nuestra existencia. Because God has not given up on us, and that gives us motivation in our existence. Si nuestros hijos no son lo que esperamos que fueran, If our children are not what we hope them to be, entonces, ¿qué? Cerramos el capítulo, ya so está. what do? Close the chapter. Qué End of pena, story. qué pena, me has decepcionado. I'm sorry, it's unfortunate. You've disappointed me. Jamás como padres, Never, as a parent, nunca jamás, never ever digamos a nuestros hijos tell your children que han fracasado. that they have failed. Hay que decirlo, ha sido un error You can tell them you've made a mistake. y hay que repararlo. Now we have to fix it. Es un acto educativo, It is a learning experience. es una acción de aprendizaje. It is yes, it is an actionable. Pero no le learning hagamos experience. una cicatriz de fracaso, But don't leave them a scar of failure. porque si no, ninguno estaríamos aquí, hermanos. Because if so, Nadie, none nadie. of us would be here. Ninguno de nosotros merece la salvación. Not one of us deserves salvation. Si estamos aquí es solo por la gracia, el amor y el poder de Dios. If we are here, it is only because of the grace, the love, and the power of God. ¿Quién somos nosotros para ejecutar sentencia? And who are we to exact and execute a Ese sentence? derecho no lo tenemos. We do not have that Dios right. lo tiene. God has that right. Y hasta que Él lo pronuncie, And until He pronounces it, nuestras súplicas deben ascender al cielo. our supplications must continue Y to tendremos rise la from heaven. respuesta. And we will have an answer. El Señor ha oído tu The oración Lord has heard your prayer, y tendrás gozo and you y will have alegría. joy and delight. Quiera el Señor ayudarnos a tener estos 7 principios de logro en nuestra familia. May the Lord help us to have these 7 principles of achievement in our lives. Es mi deseo y oración. Is my wish and prayer. Amén. Amen. What a beautiful lesson we have learned. Thank you, Sister Raquel. May the Lord help each and every one of us that we may apply those principles in our life.